Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar con la bolilla, el capítulo 21. Habíamos dejado en el séptimo video el tema de la extinción de la acción penal, ¿sí? Ahora vamos a continuar con esto. Habíamos referido en el video pasado que es este tema de la extinción de la acción penal. Bueno, habíamos explicado también antes de finalizar el anterior video, cómo nace la acción penal, ¿sí? Con el ejercicio de la acción pública a cargo del fiscal, los dependientes de instancia privada a cargo del ofendido por denuncia o acusación, y los delitos de acción privada que está a cargo exclusivamente de la víctima para los delitos previstos en el artículo 73. El anterior está en el 72 y los de acción pública en el artículo 71. Acá vamos a ver cuándo se extingue la acción penal, cuándo se muere, digamos. Y así empezamos a decir que la pretensión punitiva del Estado y o del particular de la que venimos hablando en este capítulo no dura para siempre, de manera permanente, pues se entiende que transcurrido un determinado periodo de tiempo, la misma deja de interesar a la sociedad. Esto significa que, producido un delito en un día y hora determinada, el ejercicio de su acción no puede tener una duración indefinida que conlleve a que exista siempre la posibilidad de perseguir e investigar y luego castigar a sus responsables. Se puede citar un ejemplo, en el manual lo ponemos, como por ejemplo que en el año 2000 se llevó a cabo un robo simple, que tiene una pena de 6 años de prisión como máximo. Y si supongamos que por determinadas causas nunca se investigó ni se juzgó ese caso, y hoy, en el año 2020, es como que sí se está en condiciones de hacerlo. Frente a esto cabe preguntarse si realmente interesa aquí a la sociedad misma el ejercer la acción penal luego de 20 años. La respuesta va de suyo que a todas luces es negativa, por cuanto se llega a la conclusión que ya no resultará necesario, eficaz y hasta conveniente el castigar a este ladrón, porque todo ha caducado ya, ¿no es cierto? Es como que ha prescrito esa pretensión. Y justamente en base a estas consideraciones es que nuestra ley penal ha contemplado la prescripción como también otra serie de causales taxativas que culminan provocando, ante su presencia, la extinción de la acción penal. Esto significa el cierre definitivo del caso delictivo cometido e investigado contra el autor de un hecho delictivo. Asimismo, vamos a ver que algunas de estas causales extintivas pueden ostentar un carácter personal, como por ejemplo la muerte del imputado, etc. También puede revestir un carácter objetivo, como por ejemplo la amnistía, y un carácter mixto, también como por ejemplo la renuncia del agraviado. Y entre tanto, al igual que las excusas absolutorias, estas causales también excluyen la punibilidad del perseguido penal. Ahora vamos a desarrollar cada una de las causales extintivas de la acción penal. Estas están previstas de manera taxativa en el artículo 59 del Código Penal. La primer causa extintiva de la acción penal es la muerte del sujeto activo del delito. Ella constituye una causa natural de extinción de la acción penal, puesto que por el principio de personalidad de la pena, muerto el reo, la acción penal se extingue. No se puede perseguir a quien ya no existe. Entonces, la muerte del imputado deshace la relación imputativa penal, toda vez que la sanción solo puede imponerse al sujeto responsable de un delito, en concordancia con el principio latino nulla pene sine culpa. Por lo tanto, ella no puede extenderse más allá de la persona del culpable. La muerte del imputado, debidamente comprobada por las normas del Código Civil, no deja subsistente ningún derecho punitivo, ni aún la multa no pagada, la que no puede ejecutarse contra los herederos.
Diferente cuestión se presenta con el derecho de indemnización civil que se origina en el delito, que permanece inmutable, ya que resultan transmisibles a los herederos. Y abundando, una persona no está muerta o no ha muerto cuando está ausente. Es que, y en todo caso, el ausente puede reaparecer. Tampoco está muerto el que ha sido declarado fallecido presunto o presuntamente fallecido. Es que estos pueden no estar muertos y como tal es vivo. Lo real y cierto es que a los fines de la extinción de la acción penal no están muertos esta gente, siguen con vida. Otra causal extintiva de la acción penal es la amnistía. La amnistía es una facultad del Congreso de la Nación por imperio del artículo 75, inciso 20 de la Constitución Nacional. Consiste en un acto político de carácter y alcance general que tiene por efecto suspender la aplicación de la ley penal, extinguiendo la acción que se encuentra en curso e impidiendo su promoción o persecución. Se trata de un olvido de un hecho delictivo, mientras que el indulto es un perdón. El fundamento de toda amnistía es la preservación de la paz social, para aquellos casos en donde no es conveniente aplicar la ley penal. Tiene también por objeto el de procurar la calma y la concordia social. Pero cabe decir que el hecho amnistiado sigue siendo antijurídico. Prueba de ello es lo prescrito por el artículo 61 del Código Penal, que dice que la amnistía extinguirá la acción penal y hará cesar la condena y todos sus efectos, con excepción de las indemnizaciones debidas a los particulares. Por lo tanto, la amnistía solo hace desaparecer el delito como fuente de la pena, pero no la procedencia de la reparación del daño causado por la infracción penal. Por lo tanto, los imputados o condenados que hayan sido amnistiados pueden ser demandados en juicio civil por particulares a los efectos indemnizatorios. En paralelo, cuando hacemos referencia a aquella de carácter general, importa a que no se aplica de manera individual como el indulto, sino colectivamente. Las legislaturas provinciales pueden dictar amnistía con relación a infracciones a leyes que ellas pueden sancionar en virtud de sus poderes reservados, artículo 32 y 121 de la Constitución Nacional. También con ese alcance le cabe dicha facultad a todo consejo deliberante de cada ciudad en la órbita municipal. Por ser la amnistía una cuestión de orden público, su aplicación es de oficio por parte de los jueces. Además, dadas las razones públicas y generales en que ella se funda, no puede ser rechazada por la persona beneficiada, el imputado, porque se trata de una ley que suspende de manera objetiva la declaración de criminalidad. Otra causal extintiva es la prescripción. En páginas anteriores, es decir, en videos anteriores, también cuando desarrollamos el punto del fundamento de la extinción de la acción penal, hicimos conocer que el Estado tiene tanto el poder como la facultad de reprimir delitos, y esa potestad represiva la materializa cuando investiga los casos que se le presentan. Ahora bien, cada delito de nuestro código registra de manera específica su especie y cantidad de sanción. Para cumplir el Estado con la función ya descrita, se vale de la acción penal y mediante ella actúa. Entonces, cuando se comete un ilícito, nace la mentada obligación estatal, poniendo en ejercicio dicha acción. Toda esa investigación culmina con el dictado de una sentencia definitiva, luego de transcurrido un tiempo determinado, por ejemplo, al año, a los 4 años, etc. Esta acción penal de la que venimos hablando pertenece al derecho penal y al derecho procesal local de cada provincia. Este último lo que hace es regular el procedimiento judicial
indispensable para el ejercicio de la persecución penal. Por distintas razones, entre las que se cuenta una política legislativa y la propia ciencia penal, se prevé que el transcurso del tiempo debilita la potestad represiva del Estado e implica una renuncia a la potestad de practicarla. Esta circunstancia es lo que da nacimiento a la figura de la prescripción. A raíz de que la prescripción debe ser analizada con detenimiento, es que vamos a desarrollar por separado sus puntos más importantes. En cuanto a su concepto de la prescripción, podemos decir que si pretendemos hallar una definición acerca de lo que es, bien podemos indicar que mediante la prescripción el Estado autolimita su soberano poder de sancionar. Se trata de una valla para que aquel no ejerza la acción penal, ya sea impidiendo su curso o eliminando el ya iniciado, fruto de un transcurso de tiempo tal que provoca la renuncia a su derecho a castigar o de su propio ejercicio. Y en consecuencia, lo que la prescripción provoca cuando ella aparece y se declara es la impunidad del reo. En otras palabras, dándose la prescripción, ya no se podrá castigar al sujeto que se investiga, puesto que su presencia destruye el nexo causal entre el delito y la pena. En lo que respecta a su fundamento, el mismo no se sustenta en un solo argumento, sino que por el contrario conjuga varias razones de diversa naturaleza. Primero, se dice que hay un desinterés social por el castigo. Segundo, se tiene en cuenta la buena conducta del imputado. Y tercero, la falta de voluntad de persecución o de actividad de los órganos encargados de impulsar el procedimiento con sus efectos sobre el proceso, tales como el debilitamiento o la extinción de las pruebas por el transcurso del tiempo. No obstante, la primera tesis es la que más prevalece, más fue sostenida por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Corradino. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la prescripción? Bueno, se nos dice que el análisis de la naturaleza jurídica de la prescripción ha generado diversas opiniones entre los autores a lo largo de los años. Una postura le asigna al instituto un carácter jurídico material, ya que supone una extinción de la potestad represiva en sí misma y por consiguiente entiende que su regulación corresponde al derecho penal sustantivo, al Código Penal de la Nación. Y otra tesis sostiene que la figura tiene carácter jurídico procesal, ya que constituye un obstáculo para el desarrollo del procedimiento y la persecución penal por parte del Estado, encontrando en consecuencia su regulación apropiada en el derecho procesal penal. Es la primera postura la que prevalece en doctrina, porque siendo la prescripción una causa de extinción de la acción y por ende una condición de punibilidad, representa una institución de derecho material y como tal debe reconocerse para los casos que correspondan. Su incidencia en el principio sustancial de la ley penal más benigna. Artículo 2 del Código Penal. Vamos ahora a las especies. Nuestro derecho penal distingue dos especies de prescripción, la de la acción penal y la de la pena. Antes de toda sentencia firme se está ante la primera, pues todavía existe persecución por parte del Estado para ejercer su potestad represiva. Luego de la firmeza aludida de aquella sentencia, la pena impuesta debe ejecutarse y por consiguiente entrará en juego la restante. Tendiente a evitar confusiones, algo debe quedar en claro. La prescripción de la acción penal extingue la potestad represiva del Estado, mientras que la prescripción de la pena extingue el derecho de ejecución, la potestad punitiva de aquel.
Vamos a hablar ahora del cómputo del plazo. La prescripción de la acción penal importa la cancelación del derecho que tiene el Estado para ejercer su potestad represiva, el investigar y luego el querer castigar. Potestad que se ejerce por medio de la acción penal y con motivo de la comisión de un delito. A raíz de que la prescripción necesita imperiosamente del transcurso del tiempo para ser declarada, resulta de vital importancia determinar cuándo comienza a correr el término de la prescripción, como también cuándo termina de computarse. Al respecto, nuestro artículo 63 del Código Penal dispone que la prescripción de la acción penal empezará a correr desde la medianoche del día en que se cometió el delito, o, si éste fuere continuo, en que cesó de cometerse. Al estar a este contenido del precepto, se llega a la conclusión que para determinar el referido cómputo del plazo, deberá estarse a cada delito en particular. Ejemplo, en un homicidio, el plazo arrancará desde el día de la muerte del ofendido. En un hurto, el día en que se produjo el desapoderamiento de la cosa mueble a la víctima. Ahora bien, en caso de duda, esto es, sobre el día exacto de comisión de un delito determinado, el término de la prescripción deberá comenzar desde el primer día del mes de su comisión. ¿Sí? Bien. El comienzo del término. En lo que hace al comienzo del término de la prescripción, el artículo 63 establece que ya empezará a correr desde la medianoche del día en que se cometió el delito, es decir, simbólicamente hablando, a partir de las 12 campanadas del reloj, esto es, desde las 0 horas del día siguiente y no desde las 0 horas del día en que el delito se hubiese cometido. Sostener lo contrario equivaldría que el delincuente gane un día. Por lo demás, los plazos deberán contarse con arreglo a las disposiciones del Código Civil, y es de rigor que si surgieran dudas acerca de la fecha en que el delito se cometió, deberá resolverse la controversia a favor del imputado, en la regla constitucional del indubio pro reo. En lo que respecta a su duración, nuestro Código supedita el término a la clase y monto de pena que la ley establece para con cada delito. En efecto, el artículo 62 del Código Penal agrupa 3 tipos de ilícitos en orden a su gravedad: delitos reprimidos con pena de libertad, infracciones castigadas con pena de inhabilitación y, por último, delitos sancionados con pena de multa. En cuanto a los primeros, si se trata de delitos cuya pena fuere de reclusión o prisión perpetua, la acción penal va a prescribir a los 15 años. Si se tratare de delitos con pena privativa de la libertad temporal, la acción penal prescribe después de transcurrido el máximo de duración de la pena señalada para el delito. Ejemplo, en un robo del artículo 164 prescribe los 6 años, pero en ningún caso el término de ella puede exceder de 12 ni bajar de 2. Ejemplo, en el homicidio simple no prescribe a los 25 años, sino a los 12 años. Y en el delito de lesiones leves del artículo 89 no prescribe al año, sino a los 2 años. Los delitos con pena de inhabilitación perpetua, absoluta o especial, prescriben a los 5 años, y la temporal, también para ambas especies, prescribe al año. Los delitos reprimidos con pena de multa prescriben a los 2 años. Los términos mencionados se aplican hacia toda clase de delitos, incluidos los previstos en leyes especiales, los que están atrás del Código Penal a partir del artículo 313. La excepción a la regla referida está configurada para aquellos actos que constituyen crímenes contra la humanidad, ya que se trata de supuestos que no han dejado de ser vivenciados por la sociedad entera, dada la magnitud y la significación que los atañe.
Ello hace que no solo permanezcan vigentes para las sociedades nacionales, sino también para la comunidad internacional misma. Esto lo estableció la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa Arancibia-Clavel del año 2004. Por lo tanto, esos crímenes contra la humanidad no prescriben nunca. Hay que aclarar que en los casos de tentativa, artículos 42 y 44, y de complicidad secundaria del artículo 46 del Código Penal, deberá tenerse en cuenta, a los fines de la prescripción, la reducción de pena que dichas normas establecen a los efectos del cómputo del término de la misma, por cuanto la ley se encarga expresamente de legislar las escalas más mínimas y máximas que le corresponden, ya sea por no haber llegado el sujeto a la consumación del ilícito o por haber participado de dicha manera en su ejecución. El término a los efectos de la prescripción de la acción penal concluye cuando ha transcurrido todo el tiempo fijado por la ley para con el delito previsto. En un homicidio simple, cuando transcurrieron la totalidad de 12 años. A todo evento se debe computar el último día del plazo hasta su medianoche. Ahora vamos a hablar del plazo razonable y los delitos imprescriptibles. La doctrina en este tema también nos habla de la relación que existe entre la prescripción de la acción penal y la duración de un plazo razonable en el proceso penal, como asimismo de la existencia de delitos imprescriptibles. Respecto de lo primero, se predica que la prescripción es una limitación temporal al poder penal del Estado. De allí la estrecha relación entre aquella y la garantía constitucional de duración razonable del proceso. Nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el año 2000, ha establecido que la duración del proceso por la magnitud del tiempo transcurrido, en este caso particular fue que se trataba de más de 20 años desde la comisión de un delito por lesiones culposas, resulta en sí violatoria de la defensa en juicio y el debido proceso, correspondiendo declarar prescripta, por tanto, la acción penal para no vulnerar el derecho constitucional a obtener un pronunciamiento judicial sin dilaciones indebidas. Por prescripción y duración razonable del proceso tienen sus diferencias. La prescripción por el transcurso del tiempo tiene razón de ser en la pérdida progresiva del interés social en la persecución de un delito en función de su gravedad, mientras que la acción penal deviene insubsistente atendiendo al derecho de quien se encuentre imputado a liberarse de las restricciones que impone la sujeción a un proceso excesivo e innecesariamente largo, contrastadas con el principio de inocencia. La duración razonable del proceso es una garantía constitucional y en relación a los delitos imprescriptibles se puede referenciar que ellos tienen su nacimiento a consecuencia del resurgimiento de un derecho internacional humanitario, el que pareció tomar impulso tras los crímenes de la Segunda Guerra Mundial. Si bien la regla es la prescriptibilidad de la acción penal, excepcionalmente, por el interés que aquellos involucran, a los mismos se los declara imprescriptibles. Su fuente son los tratados internacionales adoptados por ley, principalmente la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y lesa humanidad, que fue ratificada en nuestro país por ley 24.584, y cabe anotar que nuestra Corte Suprema de Justicia adhirió a tal tesis en los casos Priebke y Arancibia-Clavel. Por último, hoy en día, esta problemática tiende a solucionarse, pues los nuevos códigos de procedimientos penales de provincia, sobre todo los de tipo acusatorio adversarial, ya establecen específicamente un plazo de duración razonable del proceso por el transcurso del tiempo. Por ejemplo, el artículo 77 del Código Procesal Penal de Río Negro
que estipula para ello un plazo de no más de 3 años de duración. Y vamos a hablar ahora sobre la suspensión de la prescripción. Y decimos, si bien la ley penal se encarga de indicar de manera concreta los plazos máximos que deben operar para declarar la prescripción de la acción penal en un caso específico, a veces por distintas causas legales los mismos pueden prolongarse más allá de esos topes, fruto de presentarse motivos que lo suspenden o interrumpen. En cuanto a lo referido a la suspensión de la prescripción, podemos comenzar diciendo que en algunas ocasiones el proceso penal no puede iniciarse o proseguirse por estar presente un obstáculo legal, ¿sí? Y en tales hipótesis el poder represivo del Estado se detendrá, no podrá actuar, puesto que la misma ley no se lo permite, por tener ese obstáculo enfrente. Frente a ello, es como el curso de la prescripción se suspende, pero desaparecida o terminada la causa que lo provocó, la prescripción sigue su curso. Esto es así puesto que en atención a que dicho impedimento legal es insalvable para la voluntad del acusador, el curso de la prescripción se suspenderá, impidiendo que comience a correr o que prosiga corriendo el ya comenzado. Si el proceso está iniciado y se genera una causa de suspensión, el tiempo transcurrido no se pierde, se computa y luego continúa sumado con el que se inicia después que ha desaparecido el obstáculo legal. Dicho en otros términos, el efecto de la suspensión de la prescripción es el de impedir que la prescripción siga corriendo mientras la causal de suspensión subsiste, después de lo cual aquella retoma su curso para sumar tiempo nuevo al que ya había transcurrido antes de la suspensión. En cuanto a las causales que suspenden el curso de la prescripción de la acción penal, es el artículo 67 del Código Penal el que se encarga de tales cosas. Las cuestiones previas o prejudiciales, hay que leer esa norma, las cuestiones previas o prejudiciales de las que habla el artículo son cuestiones jurídicas cuya resolución constituye un presupuesto para la decisión de la controversia sometida a juicio. Deben tratarse de cuestiones extrapenales anteriores o posteriores al delito, pero distintas del hecho mismo y cuya solución pueda condicionar la procedencia o alcance de la represión o la titularidad de la acción penal. Va de suyo que deben ser cuestiones a tratar en otro juicio. Por lo tanto, toda cuestión a resolver que sea dentro del mismo proceso penal, cualquiera fuere su naturaleza, no suspende el curso de la prescripción. Es decir, lo que decide el caso es que el impedimento de la persecución penal derive de una cuestión jurídica cuyo juez no sea el del proceso. Ello porque con respecto a aquellas, la ley exige que sean resueltas por un juez no penal y la decisión que recaiga causará estado con relación a la existencia o inexistencia del elemento del delito al cual se refiere. Estas cuestiones previas no provocan la cosa juzgada. La cuestión prejudicial más conocida es la que versa sobre la validez o nulidad de matrimonio, útiles para los casos de bigamia, artículos 134 y 135 del Código Penal. Y la cuestión previa más frecuente es la declaración de quiebra de los comerciantes, válida para el delito de quiebra fraudulenta del artículo 176 del Código Penal. También la prescripción de la acción penal se suspende en los casos de los delitos cometidos en el ejercicio de la función pública para todos los que hubieren participado mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público. Estas situaciones legales han sido previstas en las constituciones y códigos de procedimientos provinciales,
por cuanto para ciertos funcionarios, magistrados, etc., se necesita el desafuero previo para que luego puedan ser juzgados por los organismos judiciales. Esto obedece a que dichos sujetos están investidos de inmunidad, por ello hace falta que pierdan dicha garantía pública para luego proseguir conforme a derecho. Esta causal de ley comentada no deja de constituir una cuestión previa, porque antes de proceder hace falta que esa inmunidad se pierda en otro juicio de tipo especial, por ejemplo, un juicio político, un jury de enjuiciamiento, etc., y en un fuero distinto al penal. Este procedimiento previo es necesario para poder juzgar luego de manera ordinaria a tales personas, y como la causa de la suspensión es anterior a la acción criminal, la prescripción en estos casos comienza a correr desde el día en que quedó firme la resolución que los privó de dicho fuero, salvo que el sujeto haya cometido la infracción penal antes de asumir en el cargo y que por diversos motivos no se produjo el proceso en su contra. Entonces, ante ese caso, la prescripción comienza a correr desde el día en que se ejecutó el delito, paralizándose el proceso desde la fecha en que asumió la función y hasta que sea despojado de la inmunidad. También nuestro Código Penal dispone que en la norma en estudio que el curso de la prescripción de la acción penal correspondiente a los delitos previstos en los artículos 226 y 227 bis del Código Penal se suspenderá hasta el restablecimiento del orden constitucional. La razón de ser de este tramo del precepto está en la naturaleza misma de las acciones allí establecidas y a la necesidad de no tornar ilusoria su prevención general. Ello es así, puesto que en tales tipicidades, cuando la conducta se agota, el poder queda en manos de los delincuentes y por ende resulta lógico que estos se beneficien con el resultado del delito que impide el ejercicio de la acción. Es obvio que en estos casos no se da el presupuesto que sirve de fundamento a la prescripción. ¿Sí? Bien. Ahora decimos también que en cuanto a los delitos imprescriptibles quedan excluidos de las reglas ordinarias de la prescripción de la acción penal. Nos estamos refiriendo a los delitos de desaparición forzada de personas del artículo 142 ter del Código Penal por aplicación del artículo 7 de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas a los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, al delito de genocidio, etc. Finalmente, y con relación a la reforma introducida por la Ley 27.206, a la norma en examen debemos señalar que su cuarto y quinto párrafos obedecen a que el legislador tuvo en cuenta la naturaleza de los ilícitos allí mencionados, la situación de vulnerabilidad de la víctima y la dificultad probatoria que dicha circunstancia acarrea para la adecuada investigación de esos casos. ¿De acuerdo? Bueno, y vamos a parar acá y dejamos como próximo tema para la próxima clase la interrupción de la prescripción. Es decir, hemos hablado de la suspensión de la prescripción y vamos a dejar para el próximo video y en adelante la interrupción, cuando se interrumpe la prescripción. ¿De acuerdo? Bueno, es todo y muchas gracias.